Continuamos en este video curso de programación en visualbasic.net utilizando Visual Studio. En este video continuamos viendo programación orientada a objetos, pero vamos a ver ya la parte de herencia. Herencia es un mecanismo que sirve para reutilizar las clases. Se utiliza cuando existen clases que comparten muchas de sus características. Se extiende la funcionalidad de clases más genéricas. Es aquí donde se introducen conceptos de superclase y subclase. Vemos ahora un diagrama donde se muestra la sintaxis que explica detalladamente el uso de herencia. Por una parte tenemos la superclase persona y por otro lado tenemos dos subclases que heredan atributos y métodos propios de la clase persona. En este caso las dos subclases son cliente y empleado. Vemos que los atributos de persona son nombres, apellidos, documento y tipo. Y estos atributos son heredados tanto por la clase persona como por la clase empleado porque son subclases que van a heredar tanto atributos como métodos de esta superclase persona. Y vemos que cliente implementa dos atributos propios como categoría y códigos y un método propio que es generar código. Y empleado tiene dos atributos que es tipo de contrato y sueldo e implementa un método propio que es calcular el sueldo. Vemos también un concepto muy utilizado que es polimorfismo. Se puede modificar localmente el comportamiento de los métodos heredados. De esta manera, objetos de diferentes tipos pueden responder de forma diferente a la misma llamada. Este es el concepto clave del polimorfismo. Por ejemplo, se mueve igual un pez, un pájaro o una rana. En cambio, todos son animales y por tanto podrían heredar el método mover de dicha clase, de la superclase animal en este caso. Gracias al polimorfismo, cada objeto concreto realizaría la operación mover como corresponda. Recuerda que puedes descargar código fuente gratuito y este tutorial completo desde www.incanatoit.com. Muchas gracias por seguir este video. Vamos ahora sí a revisar herencia y polimorfismo utilizando el lenguaje de programación visualbasic.net. Nos ubicamos en este caso en nuestro IDE Microsoft Visual Studio, la versión Ultimate, y vamos a agregar un nuevo proyecto. Para esto voy a hacer clic en archivo, nuevo y después en proyecto. Voy a elegir que el lenguaje de programación sea Visual Basic. Vamos a elegir aplicación de Windows Force y debajo donde dice nombre de la solución le voy a poner un nombre a la solución y esta solución a la vez va a tener pues dos proyectos. Un proyecto donde yo implemente las clases y otro proyecto donde implemente pues los formularios. La solución se va a llamar PO herencia y el proyecto le voy a poner, como es nuestro primer proyecto, le voy a poner formularios. ¿Para qué formularios? Para en este proyecto pues ir implementando todos los formularios con los que vamos a trabajar. Más adelante voy a agregar otro proyecto que va a ser clases para ir implementando pues todas las clases y separar en cierto modo pues en dos capas, una capa para los formularios y otra capa para las clases de nuestra solución en visualbasic.net. Recordemos tener elegido aplicación de Windows Forms para poder implementar los formularios en este proyecto formularios. Agregamos hasta ahí nuestra solución y nuestro proyecto formularios. Ahora ya en nuestro explorador de soluciones pues tenemos nuestra solución PO herencia y dentro tenemos nuestro proyecto formularios. Voy a agregar un segundo proyecto que va a ser de nombre clases y en este proyecto voy a implementar pues todas las clases. Voy a hacer en este caso clic derecho sobre la solución. Vamos a seleccionar la opción de agregar y vamos a agregar un nuevo proyecto. En este caso elegimos Visual Basic, pero como va a ser un proyecto donde solamente voy a implementar clases y no voy a implementar formularios, entonces es recomendable agregar una biblioteca de clases y le voy a poner de nombre a este proyecto que es una biblioteca de clases, pues clases, y es aquí donde vamos a implementar todas las clases que vamos a utilizar. Por un lado vamos a tener en un proyecto nuestras clases y por otro lado vamos a tener en otro proyecto nuestros formularios, para separar así la lógica de nuestra aplicación de las interfaces o formularios. Ya tenemos entonces nuestros dos proyectos, clases y nuestro proyecto formularios. Si ahora mismo regresamos a nuestro diagrama inicial, tenemos pues una clase persona con estos atributos, una clase cliente que herede de la clase persona con estos dos atributos y su método también, y otra clase empleado con dos atributos y un método. Si ven, vemos nuestra clase persona no tiene ningún método propio, podría tener métodos propios, y esos métodos también serían heredados por estas dos subclases. En este caso y para este ejemplo no tenemos ningún método. Pero vamos a implementar las tres clases. La clase persona, que sería la superclase, y la clase cliente y empleado, que van a heredar los atributos y los métodos de la clase persona. Inicialmente entonces voy a agregar una clase, voy a hacer clic derecho sobre nuestro proyecto clases, agregar, vamos a seleccionar la opción
de clase directamente, o podemos seleccionar nuevo elemento y voy a seleccionar pues un objeto de tipo clase. Le vamos a poner de nombre a esta clase persona y vamos a agregar nuestra clase persona. Vemos que ya nuestra clase es pública. Inicialmente dentro de nuestra clase vamos a agregar nuestros atributos. Y es aquí donde voy a declarar uno a uno todos los atributos con los que voy a trabajar. Como voy a encapsular los atributos para protegerlos mediante propiedades, voy a declarar todos esos atributos que serían variables como de ámbito privado. En este caso le voy a poner guión bajo apellidos, que va a ser de tipo string. Otro atributo más que va a ser nombres, que también va a ser de tipo de dato string. Otro atributo más que va a ser en este caso documento, que va a ser de tipo de dato string. Y un último atributo, en este caso que es una variable de la clase, que se va a llamar tipo y también va a ser de tipo de dato string. Declarando todos los atributos de nuestra clase, que serían las variables sencillas, voy a encapsularlos, y para encapsularlos voy a utilizar propiedades. Y estas propiedades van a tener métodos setter y getter. Los setter son para establecer valores dentro de esas variables o atributos, y los getter son para obtener el valor que está contenido en este atributo variable de esta clase. Inicialmente voy a declarar entonces public properties, una propiedad pública que se va a llamar apellidos, y los valores que va a manejar pues esta propiedad van a ser de tipo de dato string. Ya declaré mi propiedad que se llama apellidos, y lo que voy a hacer ahora es declarar primeramente nuestro método head. Cuando declaremos el método head, lo que voy a hacer es voy a retornar lo que está en nuestra variable apellidos, ya que estamos encapsulando esta variable. Y cuando llamemos al método set, lo que voy a hacer es el valor que le vamos a enviar, le voy a establecer a la variable guión apellidos, de esa manera. Ya tenemos la primera propiedad que encapsula apellidos con un método get y un método set. Vamos entonces con la propiedad también para nombres. Public property, en este caso le vamos a poner nombres, también va a ser de tipo de dato string. Inicialmente declaro el método get y voy a retornar los nombres, y para el método set pues nuestra variable nombres va a ser igual al valor que le estamos enviando. Continuamos ahora sí con qué propiedad, pues public property documento as string, nuevamente el método head. Cuando llamemos a esta propiedad vamos a retornar lo que está en nuestra variable documento, y ahora sí con el método set, pues a nuestra variable documento que está privada y es necesario primeramente acceder mediante esta propiedad, le vamos a enviar el valor que queremos almacenar. Y por último también encapsulamos public, en este caso property, tipo as string, damos nuestro método head y vemos que el código inferior se autogenera. Y cuando llamamos al método head, lo único que vamos a hacer es devolver lo que está almacenado en esta variable tipo, y cuando llamemos al método set, ese valor lo vamos a enviar a nuestra variable o atributo tipo, de esa manera. Ya tenemos por un lado nuestra clase persona. Por un lado tenemos todos los atributos que están de tipo privados, y debajo las propiedades que encapsulan a cada uno de los atributos, con dos métodos: un método get para obtener lo que está almacenado en ese atributo, y un método set para enviarle un valor y establecer ese valor dentro de nuestra variable. Ahora sí vamos a agregar las demás clases. Voy a hacer clic derecho sobre nuestro proyecto clases, vamos a seleccionar agregar, en este caso clase, y le vamos a poner el nombre a esta clase que se va a llamar en este caso cliente. Agregamos nuestra clase cliente, y como bien vemos, cliente tiene atributos propios, pero cliente está heredando de nuestra clase persona. Lo que vamos a hacer es indicar que esta clase cliente es una subclase y que está heredando de la clase persona, que sería la superclase. Para esto voy a poner un inherit para indicarle que está heredando de la clase persona. Continuamos ahora sí con los atributos propios de esta clase. ¿Cuáles van a ser sus atributos propios? Nuevamente voy a declararlo como ámbito privado, la categoría de este cliente, y otro atributo propio que será el código de este cliente.
que también va a ser de tipo de dato string. Encapsulamos estos atributos con las propiedades, en este caso public property categoría, que va a ser de tipo de dato string. Declaro el método head, lo único que hago es retorno lo que está en mi atributo o variable categoría, y cuando llame el método set le envío pues a nuestro atributo categoría, ese valor que tenemos que enviar cuando llamemos al método set. ¿Qué otro atributo más vamos a encapsular? Pues nuestro atributo código, en este caso public property código, va a ser de tipo de dato string también, nuestro método head que va a retornar lo que está en nuestro atributo código, y nuestro método set que le va a enviar a nuestro atributo código el valor que está recibiendo este método. De esa manera tenemos ya nuestras dos propiedades y podemos agregar algunas operaciones, si así lo deseamos. Pero operaciones o métodos. En este caso voy a agregar una única operación que va a ser un procedimiento simple que se va a llamar generar código, y lo único que va a hacer este método es que llamo la propiedad código que está encapsulando la variable código, y obviamente voy a llamar al método set y le voy a decir que establezca el siguiente código. Inicialmente que ponga una C, después que concatene esa C con los apellidos, pero voy a obtener una subcadena de estos apellidos, substring, que va a iniciar desde la ubicación 0 y va a tener un largo de 3 caracteres. Y finalmente voy a concatenar con el 16. De esa manera entonces tenemos nuestro código generado, que es igual a la letra C más las 3 primeras letras de los apellidos, en este caso del objeto que vamos a crear basándose en esta clase, y finalmente más el 16 del año. Hasta ahí ya tenemos nuestro único método en nuestra clase cliente. Vamos ahora sí a agregar nuestra última clase, que sería pues nuestra clase empleado, con dos atributos, tipo de contrato y sueldo, y un método calcular sueldo. Voy entonces a hacer clic derecho sobre clases, vamos a agregar una nueva clase, y esta nueva clase se va a llamar empleado. Agregamos nueva clase. Nuevamente esa clase sabemos que está heredando de nuestra clase persona, y va a tener pues dos atributos propios. El primer atributo se va a llamar tipo de contrato, que va a ser de tipo de dato string, y el segundo atributo se va a llamar sueldo, que va a ser de tipo de dato, en este caso table, para indicar una moneda. Vamos a encapsular los campos mediante propiedades, public property, tipo de contrato, también va a ser de tipo de dato string, y lo único que va a hacer esta propiedad pues va a encapsular nuestro atributo tipo de contrato. Para esto entonces voy a decir que cuando llame a su método head voy a retornar lo que está en mi variable tipo de contrato, y cuando llame al método set le voy a enviar un valor a ese tipo de este tipo de contrato, y voy a establecer ese valor dentro de ese atributo. Hasta ahí pues ya tenemos la propiedad para encapsular nuestro atributo tipo de contrato. Y vamos a declarar la segunda propiedad para encapsular el sueldo. En este caso public property sueldo, que va a ser de tipo de dato double. Llamamos al método head, y lo que voy a hacer en este método head pues voy a retornar lo que está en mi atributo sueldo. Y para mi método set le voy a decir el valor que me envíes, lo voy a establecer para el atributo sueldo. De esta manera tenemos ya las dos propiedades, tipo de contrato y sueldo. Vamos ahora sí a agregar las operaciones que tenía nuestra clase empleado. Le voy a poner en este caso public sub, porque es un procedimiento simple que se va a llamar calcular sueldo, y este procedimiento va a esperar una variable que le voy a poner sueldo base, y que va a ser de tipo de dato double. En este caso entonces, la única operación que es un procedimiento de esta clase empleado se llama calcular sueldo, y está esperando un parámetro por referencia que se va a llamar sueldo base. Entonces cuando llamemos a esta operación, que es un procedimiento, tenemos que enviarle como parámetro una variable de tipo de dato double. En este caso voy a establecer
¿Cuál va a ser su sueldo? Voy a decir si su tipo de contrato, llamo a la propiedad, si su tipo de contrato es igual a C, entonces ¿qué va a pasar? Su sueldo va a ser igual al sueldo base que estoy recibiendo por parámetro más 350. Voy a poner por aquí un else if y voy a decir si su tipo de contrato es igual a N, la C será de tipo de empleado contratado y por aquí voy a poner la N de tipo de empleado nombrado ya. En este caso su sueldo va a ser igual al sueldo base más 750. De esa manera. Si no es ninguno de los dos, voy a decir que su sueldo sea igual a 0, que no tiene ningún sueldo. Hasta ahí tenemos ya la única operación en nuestra clase empleado. Vamos a guardar hasta ahí. Ya tenemos nuestras tres clases, la clase cliente, empleado y persona. Esta clase que se creó por defecto al inicio, cuando creamos nuestro proyecto clases, la vamos a eliminar si queremos. Aceptamos. Y ahora sí vamos a implementar ya nuestros formularios, que en este caso será un solo formulario en otro proyecto. Pero para poder hacer referencia a las clases dentro de este proyecto y hacer referencia a estas clases que están en otro proyecto, lo que voy a hacer es agregar una referencia. Para esto voy a hacer clic derecho sobre nuestro proyecto formularios, vamos a ir a la opción agregar y después voy a seleccionar referencia. Y voy a agregar una referencia a mi siguiente proyecto. En este caso voy a seleccionar la opción de en esta misma solución y aquí tenemos nuestro proyecto clases. Tenemos dos proyectos, formularios y clases. Desde formularios, entonces voy a agregar una referencia a mi proyecto clases. Aceptamos hasta ahí. Y ya podemos hacer referencia a cualquier clase del otro proyecto, en este caso del proyecto clases. Voy a agregar un nuevo formulario, voy a hacer clic derecho sobre nuestro proyecto formularios. Vamos a agregar en este caso un Windows Force. Y le vamos a poner de nombre a este formulario FRM registro. De esa manera. Vamos a hacer un poco más extenso este formulario y voy a empezar a dibujar los controles necesarios. Inicialmente me voy a ir a todos los controles, voy a agregar un grow box en la parte superior. Agregamos el grow box y al costado del grow box, eso todavía un poco más amplio esto, al costado del grow box voy a agregar un control que se llama en este caso Data Grid View. Este control Data Grid View va a estar dentro de nuestra sección de controles en la parte de datos. Tenemos aquí nuestro Data Grid View. Vamos a agregar nuestro Data Grid View y vamos a agregar algunas opciones. La primera opción que voy a agregar es, voy a deshabilitar la opción de agregar, voy a dejar la opción de editar y la eliminación y también la reordenación de columnas. De esa manera. Vamos a agrandar un poco más nuestro Data Grid View. Y la idea es que cuando yo registre un empleado, pues haciendo clic en un botón que voy a dibujar aquí, que sea registrar, esos datos van a aparecer en nuestro Data Grid View. Pero para esto voy a agregar algunas columnas a nuestro Data Grid View. Voy a hacer clic derecho sobre el Data Grid View y voy a seleccionar agregar columna. La primera columna que voy a agregar, pues va a ser tipo, para indicarle que voy a agregar un empleado. Donde dice tipo, voy a dejar text box column y donde dice nombre también le voy a poner tipo. Agregamos hasta ahí nuestra columna. Agrego una segunda columna que en este caso va a ser nombres. En la parte de donde dice nombre también le voy a poner nombres a esta columna. Y dejamos como tipo Data Grid View Text Box Column. Agregamos ahora sí apellidos. Y en el encabezado también va a decir apellidos. En este caso, primero tenemos por un lado cómo se va a llamar la columna y por otro lado tenemos cuál es el encabezado de la columna. Damos también apellidos. Voy a agregar otra columna más que será documento. Y una última columna que pues que será sueldo. Y en el encabezado vamos a mostrar sueldo. De esa manera cerramos hasta ahí y ya tenemos nuestro Data Grid View con la columna tipo, nombres, apellidos, documento y sueldo. Ahora dentro de nuestro grow box voy a dibujar algunos controles para poder ingresar los textos. Inicialmente voy a dibujar 4 etiquetas de texto.
Dibujamos las 4 etiquetas. Y al costado de cada etiqueta pues voy a agregar cajas de texto o combo box según sea el caso. Primero voy a agregar un combo box en la parte superior. Agregamos un combo box. Debajo voy a agregar 2 cajas de texto. En este caso 2 text box. De esta manera. Uno para los nombres. Y otra caja de texto pues para los apellidos. Debajo voy a agregar otra caja de texto. Y en la parte final voy a agregar un combo box. Al costado del combo box pues voy a agregar un botón. Y de esta manera ya tenemos implementado pues todos los controles. Vamos a cambiar algunas propiedades. Inicialmente que en el Grow Box, en la parte del texto, bajamos a su propiedad text. Le vamos a poner registro. Y cambiamos ahora sí las etiquetas. La primera etiqueta va a decir tipo. La segunda etiqueta nombres. La tercera etiqueta va a ser para documento. Y la última etiqueta para indicar qué tipo de contrato tiene el empleado. Vamos ahora sí en el combo box. Y en el combo box me voy a ir a la propiedad, en este caso, items. Y dentro de la propiedad items pues vamos a agregar algunos items. En tipo van a ser de tipo vendedor. De tipo cajero va a ser nuestro empleado. Va a ser de tipo administrador. Aceptamos hasta ahí los tipos de este empleado. Y vamos a agregar también en la propiedad text que aparezca un valor ya por defecto. Por ejemplo, que aparezca por defecto en el combo box el texto vendedor. Lo mismo para contrato. Voy a hacer que en la propiedad text tenga la C de contratado. Y en los items voy a subir a la propiedad items del combo box que está al costado de contrato. Y va a tener dos items, contratado y nombrado. Aceptamos hasta ahí. Y ahora sí, pues vamos a ponerle nombre a cada uno de los controles. El primer control le vamos a poner de nombre CBO tipo. El segundo control va a llamar txt nombres. Y el tercer control txt apellidos. La caja de texto que está al costado de documento se va a llamar txt documento. Y el último combo box se va a llamar CBO contrato. Para finalizar el botón le vamos a poner btn registrar. Y en la propiedad text le vamos a poner de texto registrar. Hace un momento nos faltó ponerle también nombre a nuestro Data Grid View. Voy a ponerle un nombre al Data Grid View. Le vamos a poner DGB empleados. Y de esta manera en ese Data Grid View pues voy a registrar todos los datos de un empleado en específico haciendo clic en el btn registrar. Vamos ahora sí a implementar el código fuente y para esto voy a hacer doble clic sobre el btn registrar. Continuamos entonces implementando el código fuente para poder registrar este objeto que va a ser empleado y también almacenarlo pues en nuestro Data Grid View. Para esto voy a declarar un objeto que se va a llamar empleado1 y va a ser del tipo de dato empleado. Si vemos nos aparece un error a pesar que he creado el objeto empleado1 que es de tipo de dato empleado, que sería la clase que está dentro de nuestro proyecto clases, y de esta manera pues creo la instancia de la clase empleado. Pero nos aparece un error, ¿por qué? Porque lo que tenemos que hacer es importar el proyecto. Entonces voy a hacer un import y voy a importar el proyecto clases. De esta manera, y después de agregar la referencia e importar las clases, vemos que no nos aparece ningún error. Y ya creamos nuestro objeto empleado1, que es del tipo de la clase empleado, y hace una instancia pues a la clase empleado. Lo que voy a hacer ahora es empleado1. Voy a enviarle valores a cada uno de esos atributos. En este caso ya de este objeto que hace referencia a la clase empleado. Y le voy a enviar los apellidos, que está en qué caja de texto, txt apellidos.text. Continuamos después con los nombres, empleado1.nombres va a ser igual a txt nombres.
text. Recordemos que estoy llamando a la propiedad. La propiedad inicialmente llamará al método set para enviarle este valor y almacenarlo en el atributo correspondiente de la clase empleado para este objeto en específico. Continuamos nuevamente con empleado1.documento va a ser igual a txt documento.text. Empleado1.tipo va a ser igual a cbotipo.text. Empleado1.tipo de contrato va a ser igual a lo que está en el cbocontrato.text. Y recordemos que también tenemos que calcular el sueldo de este empleado. Entonces voy a llamar a empleado1 y voy a llamar al método que se llama calcular sueldo y le vamos a enviar como parámetro pues el sueldo base, que sería en este caso 750. El sueldo base para este objeto empleado. Hasta ahí ya estamos creando nuestro objeto y estamos enviando pues valores para poder establecerlos dentro de los atributos. Recordemos que el método calcular sueldo de la clase empleado está esperando un parámetro que se llama sueldo base. Si hago clic derecho y me voy a la opción ir a definición, vemos que nuestro método calcular sueldo de la clase empleado está esperando ese sueldo base. Regreso al FRM registro en modo de código y ahora sí, ya creé todo el objeto. Lo que hago es leer el objeto y almacenarlo en nuestro Data Grid View. Nuestro Data Grid View se llama dgb_empleados.rows en este caso, .insert, y vamos a insertar. ¿Qué vamos a insertar? Pues inicialmente voy a decir que inserte en la parte superior, en la primera fila, y voy a empezar a leer. Del empleado 1 necesito el tipo primero, que es la primera columna. Del objeto empleado 1 voy a leer también los apellidos, y recordemos que los apellidos lo leemos de la propiedad apellidos de la clase empleado, pero ya con el método get en este caso para obtener el valor que está en el atributo -apellidos. ¿Qué más necesitamos? Empleado 1.nombres. Voy a bajar esto en la línea inferior para que se pueda ver todo en una sola línea. Empleado 1.documento y empleado 1. En este caso sueldo, para ver cuál es el sueldo de este empleado. Ya tenemos hasta ahí pues configurado para crear nuestro objeto, enviarle valores a los atributos específicos de este objeto que hace referencia a la clase empleado, y agrego un registro, una fila a mi Data Grid View. ¿Y de dónde obtengo? Pues de ese objeto empleado. Aquí envío con el método set y aquí obtengo de la clase empleado de que el atributo específico pues con el método de esa misma propiedad. Vemos que las propiedades son las mismas, sino que cambia para enviar el método set y para obtener el método get. Vamos ahora a ver nuestro explorador de soluciones. Recordemos que el formulario 1 que se implementó por defecto no lo necesitamos, lo voy a eliminar. Y solamente nos quedamos con el FRM registro. Voy a modificar mi proyecto, voy a hacer clic derecho sobre formularios, clic derecho, voy a ir a la opción de propiedades y voy a decirle que se ejecute pues como formulario de inicio el FRM registro. Ejecutamos hasta ahí y ya tenemos pues nuestro formulario registro. Voy a ingresar un nombre, por ejemplo Juan Carlos. Vamos a poner apellidos, documento y vamos a registrar. Vemos que ya nos aparece de tipo vendedor y ahí están todos los datos. ¿Qué pasa si le pongo de tipo administrador? En este caso le voy a poner Luis Arteaga y lo vamos a modificar aquí, por ejemplo, y le vamos a poner la N. Registramos y vemos que se va registrando en la parte superior. Y vemos hasta ahí que podemos también ordenar según la columna que queramos, gracias a este elemento Data Grid View. Muchas gracias por seguirme en mi canal de YouTube. No te olvides de darle me gusta a los videos si han sido de tu agrado. Te saludo Juan Carlos Arcila Díaz. Que tengas buen día. Nos vemos en el próximo video.